sobreatomizadas, espontáneamente hipertensa, como un modelo de menopausia, y estamos buscando si las drogas modificadas con zinc, en este caso los sartanes, podrían mejorar la terapia antihipertensiva y mejorar la función cardíaca. Así que con Giselle Díaz vamos a presentar un trabajo en este congreso. Bienvenidos a este simposio organizado por la Comisión de Investigadores Jóvenes de la SAFIS, titulado con el nombre del doctor Jorge Negroni, Simposio de Modelos para el Estudio de la Fisiología. En esta ocasión vamos a tener un simposio integrado por 4 disertantes. Antes de comenzar, quiero agradecer en nombre de la Comisión de Investigadores Jóvenes a la Comisión Directiva de SAFIS por darnos la oportunidad y el espacio de participar en esta reunión anual de la sociedad, tanto con la mesa redonda que se llevó a cabo ayer, como con este simposio. Estamos muy contentos de poder participar de esta reunión. También quiero agradecerle a la doctora Rocío Cantero por aceptar coordinar este simposio, y a los 4 disertantes que aceptaron participar. Vamos a tener 4 disertantes de lujo, así que disfrútenlos. Muchas gracias a las 4 por aceptar participar. En nombre de la Comisión de Investigadores Jóvenes, mi nombre es Manuela Santalla, y en nombre de la Comisión de Investigadores Jóvenes quisiera iniciar el simposio haciendo un homenaje a por quien bautizamos este simposio, al doctor Jorge Negroni. El doctor Jorge Negroni nació en la ciudad de Buenos Aires el 16 de abril de 1938. Fue biólogo y doctor por la Universidad Nacional de Buenos Aires. El doctor tuvo más de 40 trabajos publicados en revistas con referato de alto impacto. Se desempeñaba como docente e investigador en la Universidad de Favaloro. Trabajaba en el Instituto de Medicina Translacional, Trasplante y Bioingeniería de la Universidad de Favaloro. Jorge fue un pionero en la utilización de modelado matemático para el estudio de la fisiología. En los años 80, y con el advenimiento de las tecnologías computacionales, Jorge hizo sus primeras armas en la simulación matemática de sistemas biológicos. Esto le permitió desarrollar un modelo que explicaba la utilización del calcio intracelular para la contracción cardíaca. Este modelo fue luego adoptado por un grupo de investigadores de Japón, lo que lo llevó a Jorge a colaborar, a trabajar con investigadores de Japón. Luego también colaboró con investigadores de la Universidad de Loyola en Chicago, y también con investigadores de la Universidad de Bolonia, donde hizo sus últimas estadías internacionales. Hace unos años, y junto con su esposa, Elena Lascano, Jorge colaboraba con el grupo de la doctora Alicia Matiasi en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Jorge fue quien nos enseñó a todos los integrantes del SIC la utilización y la importancia del modelado matemático para el estudio de la fisiología. Era un apasionado por lo que hacía. Daba gusto poder cruzarlo en los pasillos y charlar con él. Jorge fue quien acompañó a becarios e investigadores en la formación en la utilización de modelos matemáticos, pero más allá de su amplia y destacada vocación científica, Jorge destacaba por su personalidad, por su buena persona, por su sonrisa siempre constante. Era una persona súper amigable. En lo personal tuve la suerte de poder compartir con él cuando viajaban con Elena al SIC,
más de un almuerzo y situaciones de esparcimiento, y tengo el gran recuerdo de Jorge como una persona con la que siempre se podía tener una charla amigable, charlando de ciencia y también de la vida. Siempre tiene una anécdota para contarnos. Así que me gustaría que en el día de hoy, como desde la comisión, recordemos a quien hizo un gran aporte para el estudio de la fisiología utilizando modelados matemáticos, y traje por último esta última imagen donde lo representa con su miocito de plata. Es una entrega de premios que solemos hacer en el SIC, contento siempre como un gran compañero. Así que, habiendo tenido la posibilidad y el honor de introducir y homenajear al doctor Jorge Negroni, podemos dar por comenzado el simposio. El primer disertante del día es el doctor Juan Ignacio Felice, que es bioquímico y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Juan, durante sus estudios de doctorado, trabajó en proyectos que abordaban problemas de fisiología y fisiopatología, y desde que comenzó su formación postdoctoral ha venido desarrollando proyectos que combinan técnicas experimentales con modelado matemático, y primero en fisiología cardiovascular y posteriormente en modelado de canales iónicos. Actualmente Juan trabaja en el laboratorio de electrofisiología del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, dependientes de la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, y también se desempeña como docente en la Cátedra de Anatomía e Histología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que Juan, te escuchamos. Bueno, ahí se ve bien la presentación. Bueno, Sí, muchas perfecto. gracias Manu y Rocío por la presentación, también a la Comisión de Investigaciones de la SAFIP por invitarme a participar de este simposio. Y bueno, me pone muy contento que el simposio lleve el nombre de Jorge, porque bueno, fue justamente con él con quien yo empecé a trabajar en esto de modelados matemáticos. Así que bueno, muy lindo el homenaje y bueno, quería agradecerles. Entonces, yo les voy a contar un poco de este trabajo que llamamos Abordaje de problemas experimentales mediante el uso de modelos matemáticos. Ese era el título original que yo modifiqué un poquito para, ahí va, para indicar que vamos a tratar de usar estos modelos matemáticos para justamente tratar problemas que quizá no se pueden abordar experimentalmente. Entonces, la presentación va a tener como unas dos partes, ¿sí? Juan, Una, ¿sí? discúlpame que te interrumpa, pero quería avisarle a toda la audiencia que quizás algunos no estaban, que las preguntas dirigidas a los disertantes las vuelquen en el chat, que nosotras después se las retransmitimos a los disertantes. Discúlpame. Bien, no, no hay problema. Bueno, entonces la primera parte va a abordar algunos aspectos, algunos conceptos generales sobre modelos matemáticos, y después ya voy a pasar a contarles las herramientas y metodologías que estamos usando nosotros para abordar nuestro problema particular en el cual nos interesa estudiar cómo es la dinámica de cambio de estado de un canal, y es el canal de protones operado por voltaje. Entonces, bueno, todo este simposio que nos va a tener acá reunidos va a hablar de modelos, ¿no? En general para estudiar fisiología. Entonces lo primero que podemos preguntarnos es qué entendemos por modelo. Y un modelo es básicamente una herramienta que nos va a permitir estudiar algún sistema de forma más o menos simplificada, y en particular un modelo matemático es un modelo que es teórico, en el cual las relaciones que se establecen entre los actores o los componentes que nosotros definamos en ese modelo se representan mediante expresiones matemáticas y ecuaciones. ¿Por qué vamos a ir a estudiar un problema de fisiología o de biología usando matemática? Bueno, hay muchos procesos en la naturaleza que pueden expresarse bien a partir de cuestiones matemáticas. No sé, por ejemplo, la distribución de frecuencias de algún evento que sigue una distribución normal, o la cinética enzimática que puede expresarse por una ecuación de Michaelis-Menten, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a usar este tipo de herramientas, ¿sí? Que no dejan de ser una herramienta más que tenemos nosotros para estudiar nuestro sistema, ¿no? Entonces, cuando decidimos usar un modelo matemático, tenemos como dos opciones.
construir un modelo de cero o utilizar alguno que ya esté descrito y aceptado en la bibliografía. En cualquiera de los dos casos, el modelo tiene que estar validado. Eso básicamente significa que tiene que ser capaz de reproducir una serie de resultados experimentales de los que se dispongan. Pero lo más interesante de usar un modelo matemático no es justamente quedarse en el hecho de que el modelo reproduzca lo que nosotros vemos experimentalmente, sino que el modelo nos da la capacidad de comprender, predecir, incluso proponer mecanismos o procesos que sean subyacentes a eso que nosotros sí podemos medir, pero que estos procesos no los podemos medir experimentalmente. Lo que sí, entre el modelo y los experimentos tiene que haber un feedback constante en el cual el modelo se nutra de los experimentos que vamos describiendo, y también los experimentos puedan ser un poco más dirigidos en base a las simulaciones que nosotros vayamos realizando. Bueno, entonces ahora voy a pasar a hablar un poco de nuestro objeto de estudio, que es este canal de protones operado por voltaje, que se expresa en muchas especies y en el humano en muchos tipos celulares, como por ejemplo células del sistema inmune, algunas células epiteliales de estructuras del pulmón, espermatozoides, y que últimamente se ha visto que está sobreexpresado en algunos tipos de tumores. Entonces, es una proteína transmembrana que tiene 4 dominios transmembrana que forman un dominio sensor de voltaje. Entonces, la probabilidad de apertura y de cierre de este canal depende justamente del campo eléctrico a través de esa membrana. Suele encontrarse formando dímeros, teniendo cada uno de los monómeros la posibilidad de permear protones. Entonces, cuando uno piensa en canales iónicos y mecanismo de permeación, uno lo que suele pensar es en un poro, un dominio de poro, ese tipo bien canónico, en el cual existe justamente un conducto a través del cual pueden permear los iones, ¿no? Bueno, para el canal de protones no tenemos un dominio de poro canónico, sino que los protones permean justamente a través de este dominio que sensa el voltaje. Eso lo vuelve muy selectivo para el pasaje de protones y no de otros iones. Otras características que tiene este canal de protones son, por ejemplo, que esa dependencia del voltaje del gating es muy dependiente del delta de pH que hay a los lados de la membrana. Y otras particularidades que tiene es que tiene una conductancia unitaria muy baja, del orden de los femtosiemens, y también que su actividad depende altamente de la temperatura. ¿Y en qué contexto nos interesa a nosotros estudiar esta dinámica de estados del canal? Bueno, en esa última que yo decía, de la situación de que hay sobreexpresión en algunos tipos de células tumorales. ¿Por qué? Porque se sabe que esas células tumorales hacen un cambio en su metabolismo energético, yendo a utilizar vías glucolíticas que son menos eficientes y terminan generando una sobrecarga ácida en el medio intracelular. Entonces, esas células tumorales se vuelven extremadamente dependientes de los mecanismos de destrucción de protones, porque si no, esa disminución en el pH intracelular puede ser una señal para desencadenar la apoptosis y la muerte celular. En nuestro laboratorio se demostró, por ejemplo, que inhibiendo este canal de protones con zinc o con clorofebi y otra droga, en células Shurkat, que provienen de una leucemia humana de tipo T, al inhibir este canal, la célula iba a muerte celular por apoptosis. Entonces, pasando un poco a cómo podemos modelar canales iónicos, tenemos que decir alguna serie de características de esos canales. Para empezar, es que evolucionan aleatoriamente con el tiempo, ¿sí? Y que el estado hacia el que evoluciona ese canal depende solamente del estado en el que está en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos a dónde va a ir en el tiempo t+1, va a depender solamente del tiempo t. No importa lo que pasó antes, en el tiempo t-1, t-2. O sea, es como que el sistema no tiene historia, ¿sí? No tiene memoria, ¿sí?, de esa historia. Para entender esto un poco más fácil, podemos representar un sistema como de habitaciones, en la cual, por ejemplo, si yo estoy en la habitación 3, tengo la posibilidad de ir a la 2, a la 4 o a la 5. Y no importa cómo llegue a la 3, ¿sí? Esa historia previa no importa, siempre tengo esa probabilidad de ir a esas 3 nuevas habitaciones. Entonces, esto hace que nosotros podamos representar a los modelos iónicos como modelos de Markov, ¿sí? Que básicamente consiste en un conjunto de estados discretos, n estados, depende del modelo, en el cual cada estado que nosotros planteemos representa un estado conformacional de esa proteína. Dentro de ese pool de estados puede haber estados que sean conductores o puede haber estados que no sean conductores. Entonces, la metodología que usamos nosotros implica el uso de un modelo que ya está publicado y está aceptado en la literatura,
de la isoforma humana del canal, que fue validada con el canal expresado en ovocitos de rana, ¿sí? De Xenopus. Y en ese modelo se plantea que el canal tiene 3 estados no conductores que son cerrados, que son la C, digo, y un conductor que por convención se sigue usando la O, pero recuerden que no hay un poro que se abre y se cierra acá. Uno puede plantear las ecuaciones del sistema y resolviéndolas puede graficar, por ejemplo, cómo evoluciona la probabilidad de encontrar al canal en estado abierto, ¿sí? Conductor, a lo largo del tiempo. Ahí yo tengo varias curvas que son para distintos voltajes aplicados. ¿Y por qué se da esto? Porque las constantes de transición, ¿sí? Estos alfa y estos beta, dependen del voltaje. De esta manera, hay una dependencia exponencial. Y lo que quiero marcar es que cada constante tiene 2 parámetros. Uno alfa o beta 0 y un zeta alfa o beta, ¿no? Los alfa 0 y beta 0 representan las constantes de transición a 0 milivolts, ¿sí? Y las z representan las cargas que se ponen en juego cuando se produce esa transición. Entonces, este modelo en conjunto tiene 12 parámetros, ¿sí? 6 constantes de reacción, 2 parámetros tiene cada uno. Esto nosotros los combinamos con métodos o algoritmos de Monte Carlo que utilizan cadena de Markov. Y estos son métodos matemáticos que nos permiten recorrer el espacio donde viven estos parámetros con la idea de encontrar esos parámetros que ajusten a nuestra situación experimental, ¿sí? Para poder reproducir teóricamente las curvas experimentales. Esto, pensándolo en términos matemáticos, nos llevaría como a encontrar a un mínimo de una función, ¿sí? Como estamos acostumbrados que hemos estudiado. El tema que acá es una función en 12 dimensiones, porque tenemos 12 parámetros, entonces no es fácil o sea, no se puede visualizar, básicamente. Entonces les voy a contar rápidamente y muy resumido cómo es el método que usamos nosotros. Lo primero que hacemos es proponer aleatoriamente un valor para cada uno de esos 12 parámetros. Esto es aleatorio. Y con eso construimos una serie de curvas. Son unas curvas propuestas, teóricas, que comparamos con nuestras curvas experimentales, ¿no? Y eso nos permite calcular una cierta probabilidad de que el sistema esté en este estado 1, llamémoslo. Después modificamos también aleatoriamente una de esos 12 parámetros. Y volvemos a calcular una corriente teórica, que volvemos a comparar con las mismas curvas experimentales. Y esto nos permite calcular una probabilidad para el segundo estado, ¿sí? Que le llamamos ρ1 y ρ2 respectivamente. Lo que nos queda ahora es comparar estas dos probabilidades, ¿sí? Porque nosotros queremos ir a ese mínimo de la función, a un estado de máxima probabilidad. Entonces, si al hacer ese paso nosotros fuimos a un estado de más probabilidad, vamos a aceptar el paso y seguimos haciendo más pasos. Si vamos a un estado de menos probabilidad, estaríamos yendo como a un peor estado para el sistema. Pero acá nosotros usamos un algoritmo que se llama de Metrópoli, que permite con una cierta probabilidad que igual aceptemos este paso por más que estemos yendo hacia un peor estado del sistema. Para entenderlo, acá pongo 2 funciones en 2 dimensiones para que sea visualizable, con la idea de que si nosotros tenemos un solo mínimo en esta función, que en principio nosotros no sabemos cuántos mínimos tiene esa función de 12 dimensiones, bueno, si tuviera uno solo, siempre iríamos a parar a un mínimo. Pero si tuviéramos más de un mínimo, puede ser que nos quedemos como trabados en un mínimo relativo y nunca lleguemos a un mínimo absoluto. Entonces, con esta pequeña posibilidad de ir a un peor estado, minimizamos esa posibilidad de quedarnos estancados en un mínimo relativo. Una cuestión bastante, matemática. Entonces, después de muchos pasos, vamos a llegar a un set de los 12 parámetros que llamamos final, en el cual las curvas experimentales se superponen con las que nosotros construimos teóricamente, ¿sí? Acá les muestro una serie de resultados de simulaciones que hicimos. Arrancamos construyendo unas curvas que vamos a llamar experimentales, pero están construidas por nosotros a partir de los parámetros publicados en el trabajo ese que mencioné, que son estas que tienen circulitos, ¿sí? Para 3 voltajes distintos. Nosotros hacemos un ajuste conjunto de todos los voltajes, pero acá lo muestro para que se vea más fácil, separado, ¿no? Entonces tenemos un estado inicial que está representado en esta fila superior, y lo que está en cruces son las curvas que surgen de proponer unos parámetros iniciales, que se ve ahí que no concuerdan para algunos voltajes para nada con las curvas a las cuales queremos llegar. Pero después de una serie de pasos, que son bastantes pasos y lleva bastante tiempo de cálculo, las curvas se superponen. Esto que muestro que cambio, que parece muy parecido, es partiendo desde otro grupo de parámetros, ¿sí? La idea es que independientemente
de donde partamos lleguemos a una situación similar, donde las curvas se superpongan. Lo que también podemos ver es cómo van variando, no es para que veamos los gráficos en detalle, pero cómo va variando cada uno de los parámetros a medida que vamos haciendo esos pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a centrarnos en este, que es el beta 02, en el cual vemos que inicialmente con los pasos el parámetro se puede ir moviendo dentro del intervalo que nosotros proponemos, pero después en algún momento va a caer, llamemos en un estado cómodo, ¿sí? Del cual no va a salir, porque ya salir de ese estado sería un estado de máxima probabilidad que nos alejaría de ese mínimo. De estos resultados que mostré vamos a hacer algunas conclusiones, ¿sí? O sacar alguna información. Para empezar, es que usar esta estrategia nos permitió obtener información acerca de las constantes de transición entre estados y de las cargas que están involucradas cuando se produce cada una de esas transiciones. Pero después una cuestión interesante para ver y para discutir es que, por ejemplo, para un parámetro X que traigo acá, el valor que nosotros llegamos en una simulación, que está representado por este gráfico y por este valor final, es parecido al que llegamos en la otra simulación, y los dos son parecidos a lo que está marcado en esta línea roja, que es el valor que usamos nosotros para generar nuestras corrientes que llamamos experimentales, al que esperábamos llegar. Entonces, en esta situación, este parámetro llegó al valor aproximado que nosotros esperábamos. Pero después hay otros parámetros que no llegan al mismo valor que nosotros usamos para construir las curvas, que es al que esperábamos llegar. Entonces ahí surge una pregunta que es, bueno, ¿puede ser que este sistema se resuelva mediante varios conjuntos de 12 parámetros? Y la respuesta es que desde el punto de vista matemático, sí puede ser, que haya un único valor o que haya más de uno. Pero ahí tenemos que comparar lo que sería una interpretación matemática, que es esa que yo dije, versus fisiológica. Un ejemplo fácil de ver sería, si por ejemplo, alguno de estos alfa 0 o beta me dan valores negativos, eso representaría una probabilidad de transición negativa. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, no tiene sentido que una probabilidad, o en matemático tampoco, que una probabilidad sea negativa. Entonces, descartaríamos ese conjunto de parámetros. La otra cosa que podemos evaluar a partir de estos resultados es qué sensibilidad tiene cada uno de estos 12 parámetros sobre el sistema. ¿Por qué? Porque puede ser que haciendo muchas simulaciones, para un valor o para más de uno, obtengamos valores muy distintos, que no caigan alrededor de un cierto valor, como pasaba con este Z alfa 2 que yo mostré. Eso significa que el sistema es poco sensible a ese parámetro, ¿sí? Y quizás hasta podría indicarnos que alguna transición podría, para pensarlo desde el punto de vista fisiológico, podría no ser tan importante en la generación del sistema. Entonces, bueno, para ir terminando, vamos a concluir, para empezar, que los modelos matemáticos representan una herramienta, ¿sí? muy poderosa que nos permite explorar problemas en fisiología y en otras áreas también. Y como dije anteriormente, porque nos permiten comprender, predecir e incluso proponer mecanismos subyacentes que existan en este sistema que estamos estudiando. Y por otro lado, y más relacionado a la metodología que nosotros venimos usando, usar esta combinación de algoritmos MCMC nos permitió realizar una exploración un poco más eficiente de este espacio en 12 dimensiones, de los parámetros que definen este modelo del canal de protones. ¿Cuál es nuestra idea? Yo hace un ratito les contaba esa situación de la desregulación metabólica en algunos tipos de células tumorales. Bueno, es ver justamente si esa desregulación metabólica lleva algún tipo de regulación o, no sé, mutación o algún cambio que se vea manifestado en la dinámica de estados del canal, ¿sí? Entonces, que encontremos alguna alteración en esas situaciones patológicas. Bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Bien. Muchas gracias, Juan, por tu charla, estuvo muy linda. Hay varias preguntas de la audiencia. Yo te voy a hacer una pregunta mía, digamos, primero, que paso a las demás. Tengo una consulta. El modelo que vos estás asumiendo, de alguna manera asumís que la conductancia es lineal, es óhmica, es constante. Sí, en principio yo los gráficos que mostré evaluaban probabilidad de apertura. Entonces no nos metimos todavía con esa comparación de la magnitud que podía tener la corriente, entonces yo no me metí. Eso es una cosa que todavía estamos estudiando. En alguna propuesta inicial, sí, haríamos como que la conductancia unitaria no tiene dependencia con el voltaje. A pesar de que la probabilidad sí, digamos, no...
Claro, exacto, como que esos cambios con el voltaje que vemos en las distintas curvas no se deben a cambios en la conductancia unitaria, sino que están dadas ni en el número de canales que nosotros estaríamos, eh, o sea, pensando que nosotros vamos a comparar con una corriente experimental en la cual uno espera que a lo largo de ese experimento no haya cambios en el número de canales, en principio ni en la conductancia unitaria. Bueno, sí, estaríamos atribuyendo ese cambio solamente a cambios en la probabilidad de apertura. Exacto. Y tengo una pregunta más, y ya paso la de la audiencia. Es un tema, canales iónicos es como mi pasión, así que Ah, bien. te consulto respecto del sistema experimental. Vos mencionaste que el sistema era en femtosiemens, la conductancia del canal. ¿Ustedes cómo miden? ¿Cuál es el sistema que utilizan para medir para sus resultados experimentales? ¿O comparas con la literatura? No sé, te consulto. No, hacemos mediciones de patch clamp en célula entera, en whole cell. En célula Porque, entera. claro, porque o sea, con este canal no se pueden hacer registros de canal único justamente por esa conductancia unitaria tan chica que tiene. Entonces no tenemos posibilidad de comparar, no sé, de generar teóricamente algunas cadenas de canal único y compararlo con algo experimental porque no se pueden hacer registros de canal único, justamente por Bien. esa conductancia. Okay. Te voy a pasar a hacer las preguntas de la audiencia, ¿sí? Bueno, dale, Una gracias. de las personas pregunta, en cuanto al canal, ¿por qué usan 4 estados y no 3 o 5 o 20? ¿Cómo se determina eso? Bien, ese modelo que yo mostré de 4 estados es lo que se considera un modelo mínimo, ¿sí? Uno en principio, estableciendo que el canal puede pasar por 4 estados, tendría que probar que con 3 no puede reproducir las corrientes experimentales. En ese trabajo, del cual sacamos este modelo, hacen ese trabajo y, bueno, y se encuentran que con 3 estados, o sea, 2 cerrados y uno abierto, uno conductor, no pueden reproducir las curvas experimentales. Entonces ahí agregan un 4 estado. Y después, en principio, el sistema podría tener 5, 6 o más estados, pero por eso se habla de modelo mínimo. O sea, con 4 estados es con lo mínimo que podemos reproducir esas curvas experimentales que nosotros obtenemos. Podría tener, o sea, en esta situación de ajuste, uno podría llegar a tener una situación en la cual, por ejemplo, en nuestro caso, con ningún set de 12 parámetros pudiéramos ajustar este modelo de 4 estados y quizá tuviéramos que agregar un estado más. Eso agrega complejidad porque hasta ahora nosotros usamos un modelo lineal, ¿no? ¿Sí? Cerrado, 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 abierto. Pero eso no siempre es así y uno podría tener otras configuraciones más complejas que se tendrían que estudiar de otra forma. Pero en principio es un modelo mínimo. Con esa mínima cantidad de estados yo puedo reproducir lo experimental. Con menos no, con más quizás sí. Bien. Otra pregunta es, ¿usan plataforma online o programas comerciales o hacen su propio código de análisis? No, esto lo hacemos nosotros. Usamos el lenguaje de programación R y nosotros armamos ahí el código y bueno, y lo corremos. Que tiene la ventaja en las cosas así comerciales o en los paquetes siempre hay algo medio tipo caja negra que uno nunca sabe bien, por más que haya descripciones de lo que está haciendo el método, no sabe bien qué está pasando y no tiene posibilidad de modificarlo. Entonces, nosotros hicimos el código y lo corrimos y bueno, lo modificamos como nos parece. Bien. Y la última pregunta de la audiencia, que tengo que preguntarte, porque no nos vamos a ir de tiempo, así que esta es la última de la audiencia, es ¿qué capacidad de cómputo se necesita para realizar estos modelos? Si con una PC convencional se puede realizar. Sí, estas están corridos en una PC convencional. Yo recién les decía que había varios pasos, más o menos 2 millones de pasos o 3 millones de pasos, llevan como 7 horas, pero en una computadora sí convencional. Así que en principio se puede encarar con eso. Obviamente si uno tiene computadora más potente va a tardar menos. Pero yo he corrido, no sé, como hasta 10 simulaciones en simultáneo en la computadora personal y va bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muy No, linda gracias tu a ustedes. presentación. Gracias. Bien, vamos a continuar con el doctor José Lombardo, a quien voy a presentar. El doctor José Lombardo es licenciado en bioquímica, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Realizó su tesis doctoral en el área de ciencias bioquímicas en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata, bajo la dirección de la doctora Gisela Raquel Fentín. El título de su tesis es Análisis funcional del NAFAR1, miembro de una nueva familia de proteínas de nematodes que unen ácidos grasos y retinol. Es ayudante diplomado de la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, es integrante
Museo de Química y Farmacia, doctor Carlos Sagustume, y Museo de Botánica y Farmacognosia, doctor Carlos Estegazín, de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP. Disculpen, él está realizando su tesis doctoral. No cometí al presentarlo. Así que bueno, doblemente aplaudido por dar esta charla haciendo tu tesis. Te escuchamos, José. Buenísimo. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Ahí voy a compartir. Ahí se ve bien. Joya. Buenísimo. Lo que yo vengo a contarles un poco es este modelo biológico, modelo experimental de C. elegans, que es un nematodo de vida libre. Y distando mucho de ser un experto en el tema y con el tiempo que uno tiene, es prácticamente imposible abarcar lo extenso y completo que es este modelo. Pero es simplemente una introducción, una zambullida a qué es el modelo, a despertar un poco de interés al respecto. Como bien decían al principio, este es el título de mi tesis, que como verán no menciona para nada a C. elegans en ninguna parte del título, sino que menciona una proteína, una familia de proteínas que unen ácidos grasos y retinol de el nematode parásito Necator americanus, pero no voy a hablar de Necator, sino que voy a hablar de C. elegans. ¿Y por qué voy a hablar de C. elegans? Porque lo incluimos en nuestros objetivos como un enfoque para estudiar la función de esta proteína. Como ambos son nematodes y C. elegans es de vida libre y es un modelo muy fácil de abordar, lo tomamos como herramienta para responder, para dar un enfoque biológico a este estudio. Y es donde más hemos puesto interés en estos años de tesis que he tenido. Ahora bien, ¿qué es C. elegans? C. elegans, Cenorhabditis elegans, es un nematode de vida libre, no es parásito, un gusano redondo, que como verán se ubica dentro de los eucariotas, es relativamente lejano al modelo humano, pero sin embargo tiene cierta cercanía diferente a modelos como bacterias, como levaduras, y está bastante cerca del modelo de Drosophila también. Y tiene un montón de ventajas que resultaron interesantes en su momento para utilizarlo. Respecto al dimorfismo sexual que presenta, hay hermafroditas y machos. Pero principalmente lo que uno encuentra en el laboratorio, en la naturaleza, son hermafroditas. Los machos están en una población muy baja y principalmente los hermafroditas son los que abundan y se autofecundan. Tienen este fenómeno que se denomina selfing. Los machos van a aumentar su población en condiciones adversas y están para aumentar la descendencia. El tamaño es relativamente pequeño, por lo cual se trabaja normalmente con lupa, con microscopio para ver más detalles, pero los adultos, que ya tienen 1 milímetro de tamaño, pueden verse a simple vista en las placas de Petri con las que uno trabaja. Y otro detalle que fue interesante en su momento, al principio del trabajo con C. elegans, es que tiene un número relativamente pequeño de células, fácil de manejar, 959, un número constante de células, y quiero que de esta filmina se lleven este fenómeno de autofecundación, que es muy importante en los hermafroditas, y que eso significa unos cambios, un abordaje de este modelo muy interesante a la hora de investigar. A modo introductorio, a modo general, para que vean un esquema de qué estamos hablando cuando hablamos de C. elegans, esta es una imagen de microscopía, ¿sí? En la cual se puede ver, porque justamente es transparente, se puede ver boca, esófago, se pueden ver los ovocitos, los huevos, acá hay un digestivo, ¿sí? Acá tienen el esquema que pueden apreciar. Pero
Incluso en la lupa se pueden ver todos estos detalles. Y acá un corte transversal del mismo con la cavidad pseudocelómica que caracteriza a los nematodes y que baña a todos los tejidos. Si bien están en poca proporción y es raro encontrarlos normalmente en el laboratorio, los machos son fáciles de diferenciar, principalmente por esta bolsa copulatriz. Al final son más pequeños. También cambia mucho el comportamiento de estos mismos, son más móviles, están siempre en busca de una hermafrodita con el cual reproducirse. Pero si aparecen, se identifican fácilmente. Y se pueden obtener también con ciertos protocolos para, si uno quiere trabajar con machos, no es difícil de hacer. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando uno aborda un modelo biológico es su ciclo de vida. Y C. elegans crece entre 15 y 25 grados centígrados, o sea, temperatura ambiente, uno puede trabajar fácilmente en la mesada, y completa este ciclo pasando por 4 estadios larvales, llegando al adulto en 3 días, más o menos a 22 grados centígrados, 25, y uno puede retardar ese crecimiento a 4 días y trabaja a 15 grados, si uno quiere enlentecer ese ciclo. Y los adultos viven hasta 2 semanas en condiciones favorables, ¿no? Con presencia de comida, sin superpoblación, que es otro factor importante. Y en los primeros 4 días de este adulto fértil va a poner 300 huevos, que es un número considerable, y puede aumentar en el caso de encontrarse con un macho. También algo interesante del ciclo de C. elegans es que tiene un ciclo alternativo, que en condiciones de baja cantidad de comida, en una superpoblación o altas temperaturas, estas L1, larvas 1, van a retardar su muda, a pasar larva L2 retardada, y transformarse en esta larva Dauer, que Dauer es una larva de resistencia que puede permanecer varios meses en ausencia de comida, ¿sí? Y en condiciones favorables pasar directamente al estadio larva 4. Esta larva Dauer presenta características muy interesantes, se diferencia muy bien morfológicamente, pero también tiene detalles metabólicos interesantes, porque pensemos que varios meses sin incorporación de nutrientes significa un cambio metabólico muy, muy interesante de estudiar. Y vemos que morfológicamente cierran su boca, hay una constricción de los tejidos, hay un arresto de la línea germinal, y además, esto piensen que ocurre en la naturaleza, estas larvas son más móviles que las otras. ¿Por qué? Porque justamente la lógica que se encuentra es que buscan esas condiciones favorables. Aumentando su movilidad y cambiando su comportamiento, son más propensas a ser trasladadas hacia un nicho favorable. Que es justamente lo que vengo a plantearles ahora a continuación. Porque hablamos de modelo de C. elegans en el laboratorio, pero no nos tenemos que olvidar que este gusano salió de la naturaleza y sigue estando ahí. Muchas veces, preguntas que podemos formular en el laboratorio pueden ser respondidas por el comportamiento en la naturaleza, viendo qué es lo que sucede ahí. Y son muy diferentes las condiciones en las cuales están, porque en el laboratorio le estamos dando comida casi permanentemente, estamos cambiando de plagas, disminuyendo la superpoblación, mientras que en la naturaleza lo encontramos acá, en condiciones húmedas, gran cantidad de vegetación, y aparece justamente en fruta en descomposición y flores, donde hay una mezcla de bacterias que sirve de alimento para C. elegans. Y además, también es interesante que en la naturaleza encontramos asociación con otras especies, con hongos, con ácaros, con insectos, que no ocurre en el laboratorio.
a menos de que se te contaminen las placas, que ocurre con gran frecuencia. Ahora bien, ¿por qué saltamos de C. elegans en la naturaleza y lo incorporamos al laboratorio? Ya se venía trabajando antes de 1970 con nematodes como modelos experimentales, pero Sidney Brenner fue quien dio el empujón, puso el interés de C. elegans y encontró la potencialidad que tenía el gusano para trabajos experimentales, principalmente trabajos de biología molecular, de neurociencia, por una serie de características que presentaba. Entre ellos lo que les mencioné antes de número de células constante y relativamente pequeño. Recordemos que tenía 302 neuronas. Además, este hecho de autorreproducirse hacía que pudieran tener líneas de diferentes C. elegans creciendo y poder permanentemente crecerlas. Con un solo individuo podían tener toda una población en un par de días, que es lo otro interesante, un ciclo de vida corto, mucha descendencia, que sea transparente también, poder ver las células, cada una de los destinos de esas células. Y lo fácil de crecerlo, porque se puede crecer en un medio sólido como agar, con E. coli como comida. Esto, y uno de los proyectos en los cuales estuvo involucrado Sidney Brenner, fue en crear un diagrama completo del sistema nervioso, pudiendo identificar una de las neuronas y sus conexiones. Se terminó logrando algo que es único en la ciencia, que es un conectoma, un mapa de conexiones neuronales de C. elegans. Fue una bola de nieve de investigación, de descubrimientos en los cuales cada vez hubo más interés y hubo más información sobre C. elegans, llegando a ser el primer organismo eucariota multicelular cuyo genoma fue completamente secuenciado en 1998, y eso permitió otros descubrimientos como poder manipular esos genes, poder obtener mutantes. Recordemos, como se autofecundan, no tenía necesidad de hacer cruzamiento para mantener esas líneas de mutantes. Una vez que las obtenía, podían mantenerse independientemente. Se descubrió también sistemas de silenciamiento intrínsecos de C. elegans, y que el silenciamiento en C. elegans era fácil de obtener. Después voy a describir un poco la técnica. Y más aún, que podía frizarse. Podía agarrar esos gusanos, esos mutantes, y congelarlos y mantenerlos por años. Y eso fue una gran red de campos que se fueron abriendo para el estudio de C. elegans, en el estudio de C. elegans. Los primeros, como bien decía, eran neurobiología, bioquímica, biología molecular. Desarrollo también fue otro gran pilar, porque siendo transparente y pudiendo ver la transformación de cada una de las células, se pudo describir los destinos celulares desde el embrión hasta el adulto. Genética y genómica, envejecimiento y estrés, otro gran pilar. Modelado de enfermedades humanas en C. elegans. Bueno, parasitología, que es justamente donde lo trabajo en mi tesis, y evolución y ecología. Y ahora la parte interesante de la charla de cómo trabajamos con C. elegans. Primero, como bien decía, necesitamos un medio. Puede ser un medio sólido, que es un medio con agar, y un par de sales y colesterol. Nada muy extraño. En cuanto a equipamiento, un incubador para mantener un control de la temperatura, pero como decía, entre 15 y 25 grados se puede crecer, se puede mantener incluso fuera del incubador. Una lupa para visualizarlo para trabajo general, un microscopio si uno quiere más detalle, y E. coli como comida, que hay diferentes alimentos que pueden cambiar algunos detalles metabólicos. Y otra parte interesante, que es algo rutinario del trabajo con C. elegans, es transferirlos de una placa
en la cual se ha terminado la comida, o hay superpoblación, o si uno quiere obtener masa para trabajar, tiene que transferir esos gusanos de una placa a otra. Y eso se hace por dos métodos. Uno es el que se conoce como chunking, que consiste en cortar un cuadrado de agar con una espátula, como se ve acá a la derecha, y ese cuadrado se pone sobre una placa nueva con comida fresca y comienzan a crecer. Eso es un método medio grosero porque no está seleccionando gusanos, sino que agarra un conjunto. Por otro lado tenemos el picado, el picking, que se hace con una anza, con un alambrecito de platino que se calienta, y uno puede individualmente mover de un gusano de una placa a otra, gusano a gusano, y tener un control de transferir 10 gusanos de tal estadio, 10 C. elegans adultos o L4, y tener un mayor control. También permite una sincronización. Si pongo adultos que ponen huevos y después retiro esos adultos, esos huevos van a seguir el mismo estadio L1, L2, L3, que es la sincronización, que también permite un trabajo más prolijo, si se quiere. Y la otra forma de sincronizar un cultivo es el método de bleaching con una solución de hipoclorito, lavandina y hidróxido de sodio. Uno levanta los gusanos con un buffer de la placa y los somete a esa solución de bleaching, eliminando todos los estadios y también contaminaciones. Es un método bastante útil para decontaminar placas. Y lo que sobrevive son los huevos, que después, una vez puestos en una placa nueva, van a empezar a crecer todos en el mismo estadio. Y por último, el frisado que les mencionaba es con una solución con glicerol, y pueden utilizarse los estadios larvales, ¿no? Los adultos, larvas L1, L2, que fue lo que nos pasó en la pandemia. Pandemia se cerró todo. Dije, bueno, tiramos las placas, me aseguré tener gusanos congelados, y cuando retomamos, eso se descongeló, y ya con que sobrevivan un par de individuos, la población puede recuperarse. Y ahora paso a mencionarles las dos técnicas que hemos usado principalmente en mi tesis, en las cuales puedo hablar más cómodamente, que son el silenciamiento con RNA de interferencia. Este silenciamiento se puede obtener por varios métodos. Se puede obtener, al principio se hacía por inyección de la gónada con RNAs de interferencia, sumergiendo los gusanos en una solución, o lo que hacemos nosotros, que es alimentar a los C. elegans con bacterias que expresen esos RNA de interferencia. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque C. elegans, como decía antes, tiene todo un sistema en el cual procesa, puede incorporar a través del intestino estos RNA, los procesa y los transmite al resto de los tejidos, incluso a la descendencia. Lo que se hace es tener las bacterias que expresan estos RNA de interferencia, se ponen en una placa con un inductor y antibiótico, y por otro lado se tienen a los C. elegans crecidos. Las N2 son los wild type. Se pican L4, se lavan y se ponen en placas sin bacterias, justamente para sacarnos bacterias que no expresen RNA de interferencia. Queremos que coman solamente estas otras bacterias. Se colocan las L4 en las placas con bacterias silenciantes, y durante la noche llegan adultos, ponen huevos, y al día siguiente esos adultos se retiran. Para justamente, si esos adultos seguirían poniendo huevos, la población se desincronizaría y se superpoblaría y terminaría la comida en pocos días. Y después se sigue obviamente observando los diferentes fenotipos. El otro método que usamos, si recuerdan, al principio mencionaba que el título de mi tesis es el estudio de una proteína que une ácidos grasos. Entonces nos interesa el metabolismo lipídico y las reservas lipídicas. Y es por eso que usamos
este colorante o Irredoil para teñir las reservas lipídicas. Como este colorante hay un montón de otros, hay sondas fluorescentes, hay un montón de información de C. elegans, un montón de herramientas para abordarlo. Pero nosotros usamos este colorante que tiñe reservas lipídicas, y acá pueden apreciar a un adulto que estuvo bien alimentado y un adulto que estuvo en ayunas por 18 horas, perdón. Y vemos la diferencia de la coloración roja, que significa que en los gusanos ayunados esas reservas fueron consumidas. Por último, y no menos importante, es la gran cantidad de información que hay de C. elegans José, en la perdón, web. estamos en Sí, tiempo. dale. Esto es lo último. Les menciono y les pongo acá justamente para que vayan y busquen sobre sus temas, busquen introducción, ¿sí? Tenemos el Workbook con información básica, la Wormbase, que es una gran herramienta para buscar información específica y súper completa de expresión, de localización, uno puede buscar un gen en particular y encontrar un mar de información. Worm Atlas, que son las imágenes que estuvieron viendo, y por último, dónde conseguir las cepas mutantes, que es en el CGC, uno puede comprarlas y son enviadas por correo. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, José. Interesantísima la charla. La verdad que me dan ganas de trabajar con C. elegans, me convenciste. Sí, la verdad que las Dan ventajas ganas. son muy claras. Sí. Tengo una pregunta del público. Antes de hacerte esta pregunta, respecto a esto, ¿cuáles son las desventajas, ¿no? Porque la ventaja es muy clara. Y después, medio de la mano con una de las preguntas del público, que preguntan qué modelos de enfermedades humanas se han recreado con C. elegans, te quería preguntar si es posible hacer transgénicos de C. elegans con genes humanos. Bien. Primero, las desventajas es que principalmente que no deja de ser un modelo distante, no deja de ser un modelo que es un nematode, no es un humano, y tiende a ser más sencillo en ciertas cosas y lejano al humano, pero lo compensa con la cantidad de facilidades que tiene, ¿no? Es un buen modelo de comienzo para ciertas cosas, que uno puede abordar, por ejemplo, lo que pasa en ecología. Uno puede estudiar un montón de drogas en C. elegans y ver el comportamiento que tiene, lo cual va a distanciarse mucho de lo que sucede en animales, en humano, pero puede saltar de C. elegans a otros modelos como ratón y conejo, ¿no? Así que esa quizás sería la desventaja general de C. elegans. Después, bueno, las desventajas que uno encuentra en el laboratorio de contaminaciones, de mantenimiento, pero después realmente es muy, muy fácil, ocupa poco espacio, es barato, lo cual siempre es interesante. Con respecto a enfermedades humanas, hay, justo ayer lo buscaba por esto mismo, 40% de los genes asociados a enfermedades humanas tienen ortólogos en C. elegans. Y los que no lo tienen, se las rebuscan a veces. Porque, por ejemplo, recuerdo de un congreso que fue reciente, hay la enfermedad de Huntington, no hay un gen ortólogo en C. elegans, si mal no recuerdo, pero logran modelarlo haciendo ensayos de comportamiento, del movimiento de C. elegans. Hay mucho estudio de la musculatura de C. elegans, que es súper interesante. Neurociencia, hay un montón de scripto, así que hay un montón. Mi recomendación es ir a la Wormbase, ir al Workbook y buscar el tema de interés, a ver si con lo que trabajás está, porque casi seguro está hecho algo o parecido en C. elegans. Y la última pregunta que me habías hecho, ya
si es posible hacer transgénicos con genes humanos, como para estudiar puntualmente algún gen o proteína humana. Creo que transgénicos, estoy prácticamente seguro que sí. No recuerdo ahora un ejemplo particular, pero estoy casi seguro que sí. Que se hacen. La verdad, la manipulación que se puede hacer con C. elegans es bastante sólida. Y además es el beneficio de los años que tiene de estudio, de trabajo sobre este modelo, que hay protocolos por todos lados para trabajar. Y se incorporan fácilmente. Piensen que hace 4 años yo me traía mi primer gusano en el Roca. Y ahora estamos con esto, con estas imágenes hermosas, con protocolos, con RNAs de interferencia. Es ameno, es ameno. Excelente. Bueno, José, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. Bueno, Vamos muchas gracias. a pasar a la siguiente disertante, a la licenciada María Victoria Gavassi. Victoria es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como becaria doctoral del CONICET en la Cátedra de Histología y Embriología Animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Se desarrolla también como docente, como ayudante diplomada en la misma cátedra, y su área de estudio es la fisiología y evolución de sistemas de comunicación, principalmente de neuropéptidos. Su tema de tesis doctoral asociados a la descarga de nidocitos en hidra y su regulación por neuropéptidos. Bueno, bienvenida Victoria. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, desde ya muchas gracias por la presentación. Voy a intentar compartir pantalla, así comenzamos. Ustedes me dirán si se está viendo en pantalla completa, ¿sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, nuevamente gracias por la convocatoria, por su atención. Y bueno, en el día de hoy lo que espero con esta exposición es que entre todos veamos el potencial y el alcance que puede tener Hidra como modelo biológico en varios campos de la biología, pero principalmente en la fisiología, que es mi área de interés, en la cual comencé a especializarme bueno, recientemente, dado que comencé mi doctorado el año pasado. Y para comenzar, porque algunos de ustedes o de la audiencia se están preguntando qué es una hidra, porque no es un animal que necesariamente hayamos visto alguna vez. Como les digo, es un metazoo, está dentro del phylum de los nidarios, por lo tanto es pariente de las anémonas y las medusas, que sí son animales que todos nos representamos más fácilmente, ¿no? O que por ahí vimos en alguna parte. A diferencia de sus parientes, no es marino, sino que es un pólipo de agua dulce. Y otra novedad de Hidra es que durante todo su ciclo de vida se desarrolla como pólipo. No tiene esta alternancia de fases entre medusa y pólipo como sí ocurre en otras especies cercanas. Y tiene una reproducción principalmente asexual por brotaciones, aunque en algunos casos cuando el entorno es desfavorable y las condiciones de vida no son óptimas, pueden llevar a que los organismos desarrollen gonadas y se reproduzcan sexualmente. Simplemente para repasar un poco su anatomía, está conformada por un cuerpo, donde oralmente encontramos un disco basal por el cual se adhiere al sustrato o a la superficie de su entorno, y apicalmente encontramos una corona de tentáculos, que suelen ser entre 10 y 12, que están rodeando a una estructura cónica, denominada hipostoma, que tiene la capacidad de extruirse, y que va a estar alojando lo que es la boca, por donde va a ocurrir no solo la ingesta del alimento, sino también la eliminación de los desechos. Y este hipostoma, les digo, tiene la capacidad de extruirse gracias a células mioepiteliales que lo conforman. Esta extrusión generalmente en un contexto alimenticio, ¿no? Cuando quiere alimentarse de la presa capturada, porque son carnívoros y se alimentan de pequeños crustáceos, como por ejemplo artemias o cladóceros. La característica de Hidra y de los nidarios en general es que están conformados por dos capas de tejidos, una epidermis más externa y una gastrodermis más interna, separadas por una matriz extracelular denominada mesoglea.
Y si bien hay varios tipos celulares en Hidra, quiero que recordemos dos para lo que continúa de la charla. Por una parte, estas son las mioepiteliales con capacidad contráctil, que les mencioné hace unos segundos, y por otro lado, los nidocitos, que creo que Manu los mencionó al presentarme. Son unas células mecanosensoriales especiales y únicas en el filo de los nidarios, no se encuentran en ningún otro grupo de metazoos, de animales, y van a cumplir funciones súper relevantes para lo que es la supervivencia de estos organismos, y ya los vamos a ver más adelante, pero recordemos este nombre, nidocitos, que va a ser crucial para la charla. Bueno, Hidra como modelo biológico está vigente desde 1744, cuando Trendy fue el primero en comenzar los estudios sobre este organismo, sobre todo al descubrir su capacidad regenerativa, que creo que es la característica con la que más se asocia a este organismo cuando lo conocemos. Pero este hombre también fue el responsable de establecer lo que iba a ser, de establecerlo como modelo biológico, y a partir de entonces y hasta hoy, Hidra ha sido utilizado en numerosas investigaciones, no solo dentro del campo de la biología del desarrollo, donde, como les digo, por ahí es más conocida y reconocida, sino también en otros campos como la ecología y la ecotoxicología, dado que es un gran indicador ambiental por su sensibilidad a la presencia de metales pesados y otros contaminantes. También se ha utilizado en estudios de envejecimiento y muerte celular, como así también, y aquí es donde entro yo, en fisiología. Algo similar a lo que mencionaba José anteriormente con C. elegans, la verdad es que Hidra también es un organismo muy sencillo de criar y de mantener en el laboratorio, y eso trae bastantes ventajas. En parte, bueno, su condición de reproducción asexual, su alta tasa de regeneración y su pequeño tamaño, no pasan los 20 milímetros, por ahí varía entre especie y especie, hay algunas más pequeñas, otras más grandes, pero son muy pequeñitas, aunque se pueden ver a simple vista, y por lo cual no se requiere de grandes complicaciones ni recursos para poder mantenerlas en el laboratorio. Y también a temperatura ambiente, el trabajo en mesa es muy sencillo con estos organismos. Y también tienen una particularidad que después vamos a retomar en las conclusiones, que es que tienen un elevado nivel de conservación de genes, lo cual hace que muchas de las investigaciones y los resultados obtenidos en este modelo biológico puedan ser extrapoladas a otros grupos animales que están muy distantes en el árbol filogenético, como son, por ejemplo, los cordados. Ya pasando a lo que me concierne y en lo que me estoy formando, en nuestro laboratorio nosotros trabajamos estudiando aspectos fisiológicos relativos a lo que es el comportamiento alimenticio en Hidra, principalmente en dos subaspectos, o podemos dividirlo en dos categorías, lo que es la extrusión del hipostoma, esta estructura cónica que alojaba la boca que les mencioné antes, y por otra parte, estudiamos los mecanismos de descarga de los nidocitos, y de hecho ese es mi tema actual de tesis, y bueno, con el que espero doctorarme en unos años. También a su vez estudiamos sistemas de comunicación que involucran dos péptidos en especial, adatotropina, UAT, y adatostatina C, o ASTC. Y estos péptidos, que quizás nunca los hayan escuchado mencionar, fueron primero descritos en insectos porque modulan lo que es la secreción, la síntesis y secreción de hormona juvenil, que es tan relevante en la retención de caracteres larvarios y el proceso de muda en insectos. Pero también, y en parte nuestro laboratorio ha propuesto y dado estos resultados, se conocen efectos mioreguladores de estos péptidos en insectos, y no solo en ellos, sino también en otros grupos de invertebrados como platelmintos y nidarios. Otra característica importante de estos péptidos que me parece realmente interesante es que sus receptores son considerados, el receptor de AT, o de adatotropina, es considerado homólogo al receptor de orexina en los cordados, mientras que el receptor de STC es considerado homólogo al receptor de somatostatina. Y digo que esto es interesante porque le da todo un marco evolutivo a la investigación que llevamos adelante, que me parece que lleva a una discusión muy, muy enriquecedora.
Como dije, nidarios, y esto lo hemos propuesto desde nuestro equipo, ambos péptidos tienen efectos mioregulatorios. Y cuando mis directores comenzaron con esta línea de trabajo, allá por el 2013, comenzaron con unos ensayos para demostrar cuál era el efecto que podían estar teniendo estos dos péptidos sobre la extrusión de la hipostoma. Y observando, por ejemplo, este primer gráfico, donde encontramos una situación control, donde las hidras ayunadas son expuestas a un medio estandarizado con diferentes sales, la longitud del hipostoma, que es lo que se mide en el eje de así, es media, baja, y mientras que cuando a las mismas hidras ayunadas se expone a alimentos, es decir, a artemias vivas, que son estos pequeños crustáceos de los que se alimentan, la longitud del hipostoma aumenta significativamente. Cuando se realiza una experiencia similar, pero en vez de exponer a las hidras a comida, se las deja ayunadas y en ese medio salino se coloca una concentración específica del péptido AT, vemos que la longitud del hipostoma aumenta también significativamente respecto del control, pero tomando valores similares, por no decir casi idénticos, a los que genera la comida. Lo cual llevó a pensar y proponer luego que estaba promoviendo, estimulando la extrusión del hipostoma en hidra. Por otra parte, cuando se repitieron estas mismas experiencias, pero se agregó el segundo péptido ASTC, tanto con la comida como con el otro péptido AT, se vio que el efecto no fue el mismo al que analizamos aquí arriba, sino que la longitud del hipostoma disminuyó significativamente, tomando en algunos casos hasta los mismos o valores similares al control. En el caso de la combinación con AT, el valor fue significativamente superior, pero muy inferior a cuando el péptido estaba solo. Lo cual, disculpen, lo cual llevó a proponer que el CTC estaba teniendo un efecto antagonista respecto de AT y de la comida, y que su efecto era inhibitorio, contrario al efecto estimulante que tenía AT. Luego de establecer cuál era el efecto que tenían ambos péptidos sobre la extrusión del hipostoma, el siguiente paso fue estudiar las vías de señalización por las cuales estaban actuando. Y de hecho, este gráfico aparece en el último paper que hemos publicado a principios de este año, donde proponemos cuál sería la vía de señalización por la que AT está actuando, y esto lo pudimos lograr gracias a la utilización de diferentes compuestos farmacológicos, quelantes de calcio, moduladores, inhibidores de GPCRs, de fosfolipasas en diferentes puntos de la vía de señalización. Y lo cierto es que tanto AT como STC actúan modulando las concentraciones de calcio citosólico, aumentándolas en el caso de AT y disminuyéndolas en el caso de STC. Y que este calcio no solo proviene de dos fuentes, tanto de una fuente intracelular como de una fuente extracelular. Y además que el receptor de AT, que pudimos proponer en este último trabajo, es un GPCR asociado a una proteína GQ, que por lo tanto estaría actuando por la vía de IP3, y como dije antes, generando un aumento de calcio citosólico con calcio intracelular que se libera desde el retículo endoplásmico, y con calcio extracelular que está por canales de Golgi, y que este aumento finalmente va a llevar al fenotipo que observamos, que es la extrusión del hipostoma. Ahora, pasando a lo que me encuentro desarrollando actualmente en el laboratorio, con mi tesis doctoral, que es el mecanismo de descarga de los nidocitos, lo que por ahí la segunda pregunta que tenemos que hacernos, primero nos preguntamos qué es una hidra, ahora nos vamos a preguntar qué es un nidocito, ¿no es cierto? Y qué es un nidocisto, además. Es un lío de palabras, pero uno en algún momento se amiga con todo ese vocabulario. Un nidocito, que ya lo vengo mencionando, es la célula, esta célula especial, urticante, que en hidra principalmente se encuentra a nivel del tentáculo, y si alguna vez les pasó, o escucharon, o lo vieron, cuando una medusa te pica, y te queda como esa sensación de ardor y malestar, es por estas células, justamente, la descarga de las toxinas que generan estas células. Pero la célula, que es el nidocito, contiene en su interior una organela específica que se denomina nidocisto.
que es la que va a liberar esa toxina urticante y que genera malestar si nos encontramos con una medusa o un agua viva. Aquí en este gráfico se ve simplemente la célula y en su interior la organela, que al dispararse adopta, por ejemplo, esta forma. Aquí vemos uno de los tantos tipos que hay, porque hay hasta 25 tipos diferentes de nidocitos, pero en Hidra afortunadamente solamente tenemos 4. Estenoteles y desmonemes, que quiero que sean los que les prestemos más atención, porque son los que yo contabilizo y cuantifico en mis experimentos, dado que participan en una de estas funciones que tienen los nidocitos, que es la captura de la presa. Otra de las funciones, y que cumplen los otros tipos de nidocitos, son la defensa y la locomoción. Por eso les digo que estas células, y en específico estas organelas, cumplen funciones que son fundamentales para la supervivencia del organismo. Están involucradas en muchos aspectos de su biología. Bueno, esto fue algo que realizaron mis directores unos años antes de que yo entrara al laboratorio, unas imágenes con microscopía confocal, que fueron como el disparador hacia lo que actualmente es mi tema de tesis. Ellos, por colocalización de confaloidina, o sea, de actina F, a nivel de las células mioepiteliales, que es lo que vemos en rojo, y de AT, que es lo que vemos en verde, vieron que a nivel del nidocisto, en esta imagen, hay señal de AT en la parte más apical y del filamento del nidocisto, lo cual le llevó a pensar, bueno, quizás si AT está generando señal en este punto, puede ser que esté regulando la descarga de estas organelas. Y acá es donde ingreso con mis experimentos y ensayos, donde someto, bueno, tengo situaciones control, donde a las hidras simplemente las tengo en este medio salino y las tiño con el metileno, para poder observar ciertos nidocitos que si no, no es posible ver en el microscopio, y después diferentes situaciones de tratamiento, donde además de teñirlas, las expongo a diferentes compuestos, como artemias vivas, que es el alimento, a homogenado, que es las artemias, pero todas hechas como un licuado, para quitar el estímulo mecánico que puedan generar con sus vibraciones en medio, y solo dejar el estímulo químico de la presa, y a los péptidos también. Y finalmente contabilizo la cantidad de estenoteles y de desmonemes en cada caso, en la situación control y en la situación de tratamiento. Estos son resultados preliminares que fuimos obteniendo este año con la vuelta al laboratorio y pudiendo poner en marcha todo este modelo. Lo que podemos ver es que en una situación control, la cantidad de estenoteles descargados, esto en realidad es una relación, pero habla de la cantidad de estenoteles descargados, es baja, pero cuando exponemos a las hidras a comida, a un homogenado o mismo a una concentración específica de AT, la cantidad de estenoteles aumenta significativamente. Entre los 3 tratamientos los valores son muy similares, pero bien distintos y superiores al control. Por lo tanto, aquí podríamos decir que AT está mimetizando el efecto de la comida, está generando una descarga de nidocitos a la par que la presencia de la presa. Por otra parte, en el gráfico de abajo lo que analizamos es la cantidad de desmonemes descargados. Y aquí es notorio cómo AT aumenta significativamente, y muy distinto del estímulo de la comida y el homogenado, la cantidad de desmonemes. Recuerden que ambos nidocitos participan en lo que es la captura de presa, entonces que aumente tanto su descarga quiere decir que está identificando la presencia de alimento. Pero en este caso, donde está solo el péptido, nos está dando una pista de que quizás está regulando esto. Estos son ensayos que realicé con el segundo péptido, con el que tenía efectos inhibitorios a nivel del lipostoma, y aquí la verdad que respecto de la situación control no se ven diferencias. Estos fueron más bien ensayos controles, y para poner a punto también cómo utilizar el péptido en esta situación y cómo contabilizar los nidocitos. Y en un tercer grupo de ensayos que terminé hace una semana, unos poquitos días, llevé un poquito más lejos esto que veníamos viendo antes, y además a la situación de alimentación, le sumé la presencia del péptido inhibitorio, de ASTC, del péptido inhibitorio en la situación de explosión del lipostoma. Aquí todavía no sabíamos qué efecto podía estar teniendo, aunque era mi suposición que sí. Y a nivel de la cantidad de estenoteles no vemos que haya una disminución en la descarga, de hecho los valores son muy similares a los del control, y mejor dicho, a los de la comida, perdón, a los del control positivo, pero cuando analizamos el gráfico con la cantidad de desmonemes descargados,
el número de desmonemes disminuye significativamente respecto de un control positivo con la comida, tomando valores muy similares a los del control, donde está solo en salina la hidra. Bueno, Lo cual, Victoria, estamos en tiempo. sí, ya estoy finalizando, gracias. Lo cual lleva a pensar que, bueno, quizás esté ocurriendo algún tipo de modulación por parte de los péptidos sobre lo que es el mecanismo de descarga de estas organelas tan importantes para la supervivencia de los nidarios. Para concluir, quería decir o rescatar estas conclusiones. En primer lugar, que Hidra me parece que es un modelo fructífero, prometedor y muy potente, y que nos permite estudiar muchos aspectos y disciplinas de la biología. Su simplicidad, no me refiero a la simplicidad del organismo, sino a la simplicidad que nos ofrece su mantenimiento y su cría en el laboratorio, es una gran ventaja, y que justamente su alto nivel de conservación de genes nos permite poder extrapolar muchas de los resultados y de las investigaciones sobre este organismo a otros grupos bien distantes en el árbol filogenético, y que nosotros particularmente, pero cualquiera que trabaje en fisiología y tenga como modelo de biológico a la hidra, no solo va a poder contestar preguntas biológicas dentro de la disciplina, sino también analizar cuestiones en términos de la evolución de los metazoos y de los animales. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, por la paciencia, y aquí les dejo a nuestro equipo, mis directores, el doctor Jorge Ronderos y la doctora María Eugenia Zugaray, y la doctora María José Villalobos es compañera mía en el laboratorio, aunque ella está con otra línea de investigación, donde el modelo biológico es vinchucas, y no nosotros estamos con las hidras, ella va más por el lado de los insectos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Victoria. Hermosa tu exposición y muy lindo el modelo. Te quería hacer una consulta. ¿Vos sabés si hay marcadores específicos de las células mioepiteliales? No, marcadores específicos que yo sepa. Espérate que voy a tratar de dejar de compartir esto. Lo que nosotros, hace unos años, yo todavía no era parte del laboratorio, mis directores hicieron fueron unas experiencias con quantum dots, que son unas moléculas donde vos podés agregar, están familiarizadas, bien bárbaro, donde ellos incorporaron los péptidos y vieron que había señalización a nivel de las células mioepiteliales, por lo cual eso marcaba que había receptores en las células para la recepción de estos péptidos y que los estaban reconociendo. Eso sí, y después por otro lado, hicieron ensayos con anticuerpos para ver que a nivel de las células nerviosas estaba la parte de síntesis de estos péptidos en hidra. Pero marcadores no es, yo por lo menos... No, te consulto porque me interesa saber. ¿Este modelo celular dónde se puede conseguir, Victoria? Yo quisiera trabajar con hidra, por ejemplo. No, nosotros tenemos las colonias, ya desde cuando yo ingresé al laboratorio ya estaban las colonias establecidas, pero ellos inicialmente creo que las hidras están en agua dulce, o sea, cualquier cuerpo de agua dulce más o menos que no esté contaminado y que esté más o menos bien, limpia el agua, podés encontrar. Pasa que son chiquititas, entonces necesitas una lupa para las podés ver a simple vista si tenés el ojo entrenado, pero si no una lupa vas a requerir. Y podés criarlas fácilmente, nosotros las tenemos en cápsulas de Petri grandes, donde las alimentamos día por medio con artemias, que las compras en el acuario, Sea Monkeys, los hacemos eclosionar y después alimentamos a las hidras con los Sea Monkeys, con las artemias. Por ejemplo, que fue antes de la pandemia, un poco antes, nosotros teníamos solo hidras verdes en mi laboratorio. Y antes de la pandemia logramos tener las que se llaman hidras marrones, que son un poquito más grandes y que no tienen algas endosimbiontes. Las verdes son verdes justamente por las algas. Y las conseguimos, escuchen esto, porque una amiga de mi codirectora, que tiene un acuario, le aparecieron como plaga en las peceras. Se estaban comiendo la comida de los peces. Entonces era como, uy, tengo que eliminar. Y ella dijo, no, pará, yo las quiero. Entonces aparecen en cualquier cuerpo de agua que esté limpio, bien mantenido, donde haya alimento, van a aparecer seguro. Y ya digo, y los acuarios, a partir de eso nos enteramos que son plagas, que son molestas no es que son plagas, son molestas para los que tienen acuarios, ¿no es cierto? Bien. Me encantaría seguir preguntándote, pero te voy a hacer una última pregunta que es de la audiencia. Dice, ¿en humanos existe AT o algún péptido similar?
no AT ni ETC, pero sí están estos receptores homólogos de orexina y somatostatina. Esto no quiere decir que la orexina sea homóloga a T, no, los receptores son los homólogos entre ellos. Pero bueno, contestando a la pregunta, no, AT como tal no existe en mamíferos y tampoco en cordados. Bien. Bueno, Victoria, tengo que pasar después, te voy a hacer una pregunta más. Bien, vamos a pasar al cuarto expositor. Muchas gracias, Victoria. Vamos a pasar al cuarto expositor, que es Ignacio Romero. El doctor Juan Ignacio Romero es investigador asistente del CONICET, es biotecnólogo egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, realizó su doctorado en la Facultad de Medicina de la UBA. Su trabajo de tesis se centró en los efectos de las tiorredoxinas, uno de los principales reguladores de la respuesta redox en el sistema nervioso central de individuos afectados por asfixia perinatal. En 2015 se incorporó bajo la dirección de la doctora Fernanda Seriani al Laboratorio de Genética del Comportamiento en la Fundación Leloir como becario postdoctoral e ingresó a la SIC en 2017. Actualmente su trabajo de investigación consiste en el estudio y caracterización de un nuevo gen encargado de la regulación del metabolismo lipídico. Te escuchamos, Juan. Bien, hola, bueno, muchas gracias. A ver. Bien, estoy compartiendo ahí el pantalla completa. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, hola, bueno, buen día. Primero quisiera entonces agradecer a la Comisión de Investigadores Jóvenes de la Sociedad Argentina de Fisiología por la invitación y la organización de este simposio. En el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Drosophila melanogaster como un modelo de metabolismo lipídico. Bueno, debido a que estas charlas están precisamente centradas en el uso de distintos modelos para el estudio de la fisiología, me centraré principalmente en el modelo y hacia el final intentaré dar un breve pantallazo de nuestro trabajo actual en el laboratorio con el mismo, ¿no? Bien. En este sentido, Drosophila melanogaster presenta una alta correlación en varios aspectos de la biología, inclusive la función de las distintas vías metabólicas y su regulación. Drosophila es un muy buen modelo genético a la hora de disectar los mecanismos regulatorios de las distintas vías, como ya ha sido ampliamente demostrado en estudios en el sistema nervioso central, el desarrollo, la organización corporal, entre tantos otros. Incluso alrededor del 60% de los genes asociados a enfermedades monogénicas en humanos poseen su equivalente en Drosophila, lo que ha permitido comprender estas enfermedades en mucha mayor profundidad. Respecto a la regulación genética y las causas subyacentes de las mismas, ¿no? Por lo que encontrar genes altamente conservados que puedan ser manipulados en este modelo es una herramienta muy importante a la hora de comprender la función de dichos genes en el humano. De esta manera, Drosophila como modelo de estudio presenta varias ventajas a la hora de comprender el funcionamiento de un gen particular, ya que la menor carga genética, que está evidenciada por la presencia de tan solo 4 cromosomas, permite una menor redundancia de genes que la observada en mamíferos, permitiendo de esta manera observar una correlación más directa entre gen y fenotipo. Entonces, asimismo, su genoma está totalmente secuenciado, y eso nos provee una enorme cantidad de información para encarar los estudios. Es así también como poseemos una gran cantidad de herramientas genéticas de última generación que nos permiten manipular la expresión de prácticamente todos los genes en patrones espaciotemporales definidos. Es relativamente sencilla la manipulación genética de Drosophila, al punto de que, por ejemplo, en el laboratorio una de mis estudiantes de licenciatura logró generar unas 5 líneas transgénicas nuevas durante su tesis de licenciatura, pandemia de por medio y todo. Así que, bueno, por otro lado también tenemos que el ciclo de vida de Drosophila a 25 grados aproximadamente es de unos 10 días, comenzando entonces por el huevo hasta llegar al adulto. El desarrollo de Drosophila se encuentra altamente regulado y compartimentalizado en distintas etapas. Por ejemplo, iniciamos el desarrollo con un embrión que se desarrolla a partir de un huevo,
y que al eclosionar pasa por 3 estadios larvales bien definidos antes de formar una pupa donde se va a desarrollar la metamorfosis para dar finalmente los adultos sexualmente maduros que van a volver a empezar el ciclo. Este corto ciclo de vida y el gran número de progenie permite hacer estudios que comprendan varias generaciones o de envejecimiento en periodos bastante cortos de tiempo. Y finalmente, aunque no es menos importante, resulta un modelo muy económico en su manutención, sin muchos requerimientos para mantener las líneas, y sumado a esto, tiene una amplia comunidad internacional dispuesta a compartir líneas, y hasta 3 grandes centros repositores que mantienen una gran variedad de colecciones, donde se pueden tanto mandar las líneas nuevas que uno genera, como pedir líneas que están en el centro. Y un dato no menor, digamos, es que por ser una especie presente en todo el planeta y no considerarse invasiva, las normativas de exportación e importación son lo suficientemente laxas como para que sea fácil el transporte de las mismas. Se utiliza normalmente el sistema de correos normal, digamos, para su transporte. Uno de los grandes caballitos de batalla que tenemos en el modelo es el sistema de expresión heteróloga de levaduras GAL4-UAS. Este sistema utiliza la expresión de una proteína dimérica compuesta por un dominio de un ADN y un dominio de activación, que permite la expresión bajo un patrón específico, o sea, dependiente del promotor utilizado, de cualquier gen de interés, también, o sea, que tenga asociado una secuencia UAS. Entonces este sistema también se encuentra adaptado para poder inducir la expresión del gen en una ventana de tiempo específica, ya sea utilizando drogas que se adicionan a la comida de los animales, o por un sistema represor modulado por temperatura, permitiendo entonces de esta manera una fina regulación de la expresión génica en el tiempo. Y más recientemente, se ha incorporado también todo un nuevo set de herramientas para la utilización del sistema CRISPR-Cas9, permitiendo editar de forma relativamente sencilla el genoma endógeno de Drosophila. Una de las ventajas que tiene Drosophila es que con esta gran comunidad que tiene, cada vez que aparece una nueva tecnología, muy rápidamente pasa a ser utilizada en el modelo. En el proyecto que estamos manejando actualmente en el laboratorio nos centramos principalmente en el metabolismo basal y sus mecanismos reguladores. O sea, hay que comprender que las distintas vías metabólicas están compuestas por una compleja red de interacción que se encuentran altamente reguladas. Y si bien se conocen con bastante detalle los distintos programas metabólicos, aún resta mucho por entender de esta compleja red metabólica. Y a su vez, las distintas vías metabólicas se encuentran altamente conservadas, tanto desde Drosophila hasta los mamíferos. Justamente, como les comenté anteriormente, el ciclo de vida de Drosophila se encuentra altamente regulado en cada etapa, tanto desde el punto de vista hormonal como metabólico. Por ejemplo, durante la embriogénesis nos encontramos con un metabolismo altamente dependiente de lípidos maternos depositados durante la ovogénesis, y por lo tanto en esta etapa la beta-oxidación de ácidos grasos es la principal aportante de la energía durante el desarrollo. Durante los estadios larvales, sin embargo, sucede un cambio, switch metabólico, a partir del cual se detiene la beta-oxidación y comienza un proceso de glicólisis aeróbica, donde se acumula el piruvato para ser utilizado en la síntesis de aminoácidos y nucleótidos para generar principalmente biomasa. En esta etapa, justamente la principal fuente de alimentación son los carbohidratos de la dieta, que van a la generación de biomasa y acumulación de lípidos de reserva. Este tipo de metabolismo particularmente es conocido como un metabolismo de tipo Warburg, y es clásico de varios tipos de tumores, por lo que los tejidos larvales son muy utilizados como modelo de investigación en cáncer también. Hacia el final de los estadios larvales y el comienzo de la pupación, el programa metabólico vuelve a modificarse, y ahora las reservas lipídicas acumuladas son utilizadas durante la metamorfosis para llevar adelante la misma, ¿no? Y finalmente, hacia finales de la metamorfosis y antes de la creación del adulto, los restos del tejido adiposo larval son utilizados para llevar a cabo la permeabilización de la cutícula del adulto
que le va a permitir la sobrevida en el exterior. Entonces, a pesar de conocerse los distintos requerimientos energéticos de Drosófila durante el desarrollo y comprender el funcionamiento diferencial de este metabolismo en cada etapa, no está muy claro todavía cómo es que se regulan estos programas diferenciales a la hora de hacer cambios, de producir estos cambios metabólicos. Entonces tenemos que en el laboratorio lo que trabajamos es con un mutante generado por una transposición de un elemento P que salta al azar, generando una interrupción de la región intergénica entre dos genes no caracterizados hasta ese momento. Uno era el gen CG6115 y el otro era el gen CG42555, que posteriormente fue renombrado como TWIC y caracterizado como involucrado en la endocitosis de vesículas sinápticas. Sin embargo, el elemento insertado se encuentra cercano al gen CG6115, interrumpiendo su región regulatoria. En ese sentido, tenemos niveles de expresión de genes. Volví para atrás. En este sentido, entonces tenemos los niveles de expresión de los genes y vemos que justamente los niveles de Orsay en el mutante se ven, del gen CG6115, se ven disminuidos, mientras que no se alteran los niveles de TWIC. Y contamos también con herramientas que nos permiten silenciar dicho gen. Las ventajas del modelo es que, como está completamente secuenciado su genoma, existen herramientas de RNA de interferencia para todos los genes, incluso los no caracterizados. Bueno, este gen lo bautizamos como Orsay, es un gen muy pequeño, unos 255 nucleótidos, que codifica para una proteína de 85 aminoácidos, sin mucha información estructural, más que la presencia de una secuencia LID, característica de las proteínas de la superfamilia LID, que son normalmente asociadas a proteínas accesorias al complejo 1 mitocondrial. Mediante el alineamiento de secuencias, lo que podemos ver es que es posible encontrar que Orsay tiene una alta homología de secuencia con proteínas presentes en todos los reinos de la vida, y particularmente si nos centramos en las proteínas humanas, vemos que tiene un 50% de identidad con esta y hasta un 76% de homología. Algo que podemos observar inmediatamente es que estos mutantes homocigotas para este gen no llegan a generar adultos. Y aún cuando analizamos el desarrollo de los mismos, vimos que si bien los huevos eclosionan y generan larvas, estas no crecen lo suficiente y son ramanio por los controles y los heterocigotas, quedan detenidas en el desarrollo. También bueno, esto sucede más o menos a las 72 horas post-eclosión, las larvas mutantes mueren. Por el momento del desarrollo en que mueren los animales, uno esperaría que las larvas se encontraran en el segundo estadio larval. Solo lo que podemos ver es que los controles sí tienen los ganchos bucales típicos de un segundo estadio, pero los mutantes presentan todavía los ganchos bucales del primer estadio, demostrando que no pudieron hacer el cambio, digamos, la muda. En esos estadios normalmente las larvas se encuentran enterradas en la comida nutritiva, ¿no? Entonces, para hacer este seguimiento, esto se hacen en placas de agar, donde se pone un centro de una pasta de levadura muy nutritiva. Los controles van a estar preferentemente hundidos en la comida. Lo que notamos es que los mutantes de este gen están fuera del área donde uno esperaría que están fuera de la comida, y es de esto donde viene su nombre de que están en Orsay. Están fuera del área que uno se esperaría encontrar. Como vemos, eso se ve a las 72 horas, se ve este fenotipo donde comienzan este comportamiento anómalo de wandering temprano. Los animales no se ven alterados en su olfacción ni en la capacidad de ingerir alimento, pero se alejan de la comida y terminan muriendo por inanición. Entonces, estos animales no crecen. Perdón, Juan, estamos Sí. en tiempo. Perdón. O sea, entonces, bueno, me apuro. Estos animales no crecen y lo que vemos es que hay una acumulación, digamos, de
de lípidos que se pierde en estos animales. También vemos hay una sobreexpresión de los niveles de LIP3, que es una lipasa necesaria para la utilización de los lípidos, y la sobreexpresión de esta lipasa permite el rescate del mutante. Bueno, finalmente lo que vemos es que este gen que nosotros encontramos en humanos es un gen que parecería regular el ingreso de la cadena de los electrones de la beta-oxidación de ácidos grasos a la cadena de transporte de electrones, y cuando expresamos el gen, o sea, generamos una línea transgénica que expresa el gen humano ortólogo, y vemos que este gen humano logra rescatar tanto el comportamiento como la sobrevida de los animales, incluso cuando los circunscribimos solo al cuerpo graso, lo cual marca que este comportamiento está también, no es un efecto de este gen sobre el sistema nervioso central, sino sobre un tejido metabólico que termina afectando eventualmente al sistema nervioso central. Bueno, entonces de esta forma tenemos hoy día un modelo de estudio para poder ver este efecto. Creemos que tenemos un posible regulador de estos switch metabólico que permite que cambie el metabolismo de lípidos, y vemos también afectada, bueno, son datos que no mostré por una cuestión de tiempo, también vemos una afectación importante a nivel de celular, donde el silenciamiento Orsay disminuye el tamaño celular y genera una pérdida prematura de los lípidos de reserva. Quisiera agradecer entonces a todos los miembros de mi laboratorio, particularmente al grupo que trabajamos en metabolismo, que son Maggie, Giovanna, Lucía y Nerina. Pero bueno, el laboratorio también está dirigido por la doctora Seriani, se dedica también a al sistema nervioso central y ritmos circadianos. Muchas gracias, Juan. Súper interesante la charla. Qué bueno esto, qué divertido poder ponerle nombre a un gen. Te hago una pregunta cortita porque ya estamos pasados de tiempo. Si las larvas no tienen perdida la capacidad olfatoria ni la de alimentarse, ¿por qué están en Orsay? Bueno, lo que llegamos todos a la conclusión hoy día con lo que estamos estudiando es que el problema en realidad es que los animales están metidos en la comida, pero como dijimos, en el programa hace que estas cosas cambien. En un momento estos animales tendrían que estar comiendo y no utilizando sus reservas, simplemente acumulándolas. Orsay debería estar expresado y bloqueando que las reservas puedan ser utilizadas. Cuando se pierde Orsay, nuestra teoría es que las reservas comienzan a gastarse, y este gastado de las reservas lleva a que haya algún tipo de señal, que es lo que nos gustaría estudiar próximamente, que le está llegando al sistema nervioso central diciendo, estamos en hambreado. Entonces, despierta este mecanismo de early wandering, que es más o menos también como habían explicado hoy José, también con C. elegans, que tiene estos comportamientos de, bueno, si estoy en un lugar que no hay comida, me muevo para encontrar un lugar donde haya. Pero esto lleva a que dejen de comer, porque se mueve la placa, que es básicamente agar sin mucho alimento, y terminan muriendo de inanición porque se gastan toda su energía. Exacto. Bueno, súper interesante. Ojalá que puedan proseguir con eso, porque además, si se trata de algún mecanismo así, puede estar involucrado en patologías que están asociadas a justamente a sentir o no sentir inanición, obesidad, síndromes metabólicos. Son dos cosas que nos interesa ver, sí. Muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizado el simposio. Queremos agradecer a los 4 disertantes. La verdad, fueron espectaculares todas sus charlas, súper interesantes. Rocío, muchas gracias por la coordinación. Y desde la SIG queremos invitar a todos aquellos jóvenes investigadores a que se unan esta tarde a las 8:15 a la reunión que vamos a estar realizando. Así que bueno, les esperamos. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos en el próximo simposio que ya está por arrancar.